En este primer video estaremos hablando del capítulo 1 del libro Crecimiento Económico de David Weil, los hechos. La base de lo que ocupa este video será la búsqueda de una explicación a los enigmas de por qué unos países son tan ricos y otros tan pobres, y de por qué unos crecen tan deprisa y otros tan despacio. Los 6.400 millones de personas que habitan en el planeta actualmente viven en condiciones económicas muy diversas. Sin embargo, en la mayor parte del mundo los niveles de vida han experimentado un aumento sin precedentes durante los últimos 50 años. En los países más ricos llevan aumentando más de 100 años, lo que induce a pensar que la situación económica siempre debería mejorar, pero ¿cuál es la fuente de ese crecimiento? Comenzamos examinando las diferencias entre los países desde el punto de vista de su estatus económico. Para esto nos fijaremos en el Producto Interno Bruto o PIB. El Producto Interno Bruto es una medida del valor de todos los bienes y los servicios que se producen en un país en un año. La utilización del PIB para medir el bienestar económico de un país no está exenta de problemas. Y es que el PIB no mide muchos aspectos del bienestar económico y existen serios problemas conceptuales, como por ejemplo, el PIB ignora los mercados negros y la producción familiar, así como el ocio, que es otro grave defecto del PIB. Pero, a pesar de estos inconvenientes, el PIB sigue siendo una medida aproximada y rápida del nivel de vida. Las diferencias de renta entre los países son enormes, tan grandes que pueden ser difíciles de comprender. Para esto, la imagen en pantalla presenta un desfile de renta mundial, una útil imagen sugerida por el economista Jean Penn. Es imaginar la población mundial desfilando. La estatura de cada persona es proporcional a la renta media de su país y la estatura media de todas las personas que desfilan es de 1.82 metros. Estamos observando el desfile desde una tribuna y este dura exactamente una hora. Sus integrantes desfilan al mismo ritmo, por lo que después de 15 minutos, por ejemplo, habrá pasado una cuarta parte de la población mundial. Desfilan por orden de estatura, comenzando por los más bajos. ¿Cómo es el desfile? Pues, como dato curioso, es que el 20% de la población mundial que vive en las zonas ricas recibe el 62% de la renta mundial. La siguiente tabla nos muestra los 10 países que ocupaban los puestos más altos del mundo en el año 2000 según tres indicadores: el PIB per cápita, el PIB total y la población. Las diferencias internacionales entre los niveles de renta per cápita constituyen un misterio mayor que las diferencias entre los niveles de PIB total. Algunos países tienen un elevado PIB total simplemente porque tienen un elevado volumen de población, pero es mucho más difícil explicar por qué unos países son ricos según el PIB per cápita y otros no. Estas y otras explicaciones las daremos a lo largo de los demás videos, como por ejemplo en el capítulo 4, que trata de la relación de PIB per cápita y el volumen de población. Influencia del crecimiento en el nivel de renta. En este apartado, el autor nos habla de las tasas de crecimiento de la renta, al igual que de los niveles de renta, que estos varían de unos países a otros. Para tener una idea sobre esto, el autor nos presenta la siguiente tabla, que contiene datos de 107 países. Aquí podemos observar que encabezando la tabla se encuentran los conocidos como los 4 tigres asiáticos, que son Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, con tasas de crecimiento que se encuentran por encima del 5% promedio, mientras que con tasa de crecimiento negativa se encuentran países como Nigeria, Nicaragua, Chad, entre otros, que el autor define como desastres del crecimiento. Con un ejemplo entre Corea del Sur y Filipinas,
el autor nos muestra qué tan importante es un cambio porcentual en las tasas de crecimiento a lo largo del tiempo. Para el año 1960, el Producto Interno Bruto per cápita de Corea del Sur era de aproximadamente $1.600 y de Filipinas 2.150. Pero las 4 décadas siguientes sus tasas de crecimiento fueron muy distintas. Corea del Sur formó parte del milagro asiático y creció a una tasa promedio del 6.1% al año, mientras que Filipinas creció a una tasa promedio de un 1.3%. Para el año 2000, la diferencia en las tasas de crecimiento se tradujo en una enorme diferencia entre los niveles de renta de ambos países, con $17.000 per cápita para Corea del Sur y 3.661 para Filipinas. Aunque Corea del Sur fue inicialmente más pobre que Filipinas, al final del periodo era 4.5 veces más rico. En la siguiente tabla se puede apreciar cómo el ritmo de crecimiento mundial se ha acelerado, pues entre los años 1820 y 1870 el PIB per cápita mundial creció a una tasa del 0.5% anual, mientras que entre 1870 y 1950 la tasa ascendió al 1.1%, y ya para 1950 y 1998 la tasa era del 2.1% anual. También podemos observar cómo los datos se presentan en grupos de países, y esto es debido, según nos explica el autor, a que antes de 1960 las autoridades recolectaban menos información, y también por los cambios fronterizos que surgieron como consecuencia de las conquistas y de la descolonización. El crecimiento anterior al año 1820 estaba caracterizado por lo siguiente: los datos eran sumamente escasos, el crecimiento era inmensamente lento y las diferencias de renta entre los países eran muy pequeñas. Aquí podemos observar que existen dos fuentes de desigualdad. Una es la que ocurre dentro del país y otra es la que ocurre entre los países. Ambas son importantes, pero como podemos ver en el siguiente gráfico, aproximadamente desde 1915 ha ido disminuyendo la desigualdad dentro de los países, y a partir del año 1980 ha ido disminuyendo la desigualdad mundial total, que mencionaremos más adelante. Luego de analizar el capítulo, nos quedamos con las siguientes preguntas y conclusiones que analizaremos a lo largo de los siguientes videos por nuestros compañeros. La renta per cápita de los países más ricos es, como mínimo, 10 veces mayor que hace 200 años. El aumento del crecimiento luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la desigualdad más importante? Y que vivimos en el mayor periodo de reducción de la pobreza. Muchas gracias.